Buenos días, mi nombre es José Francisco Tinao, soy el director médico de la Clínica de Medicina Integrativa de CMI. Este año CMI realiza sus segundas jornadas de la salud de la mujer por el sistema, no un sistema directo, como suele ser habitual, con ponencias clásicas, sino con un sistema de videoconferencias. Yo que he dado tantos años clase, no es el instrumento que más me gusta. Debo pedir perdón por mis fallos, los fallos técnicos, ante un medio en el que no me siento cómodo, tengo que reconocerlo. Espero que esta ponencia sea de interés, tiene un nivel de divulgación y hablaremos sobre la salud de mama y sobre todo los mecanismos por el que se puede hacer prevención para evitar sobre todo el desarrollo de uno de los grandes problemas que tiene la patología mamaria, que es el carcinoma ductal de mama. Quiero empezar esta presentación señalando que, por una parte, vamos a explicar algunas técnicas que son poco conocidas, desafortunadamente, como es la ecografía ductal de mama, a la que dedicaremos un tiempo, y también dedicaremos un tiempo a explicar cuáles son los procesos por el que, de una manera preventiva y de promoción de la salud, se pueden evitar o hacer todo lo posible para evitar el desarrollo de determinadas enfermedades de la mama. Antes de nada, como siempre, desde hace más de 10 años, me gusta explicar rápidamente cuál es el mecanismo por el que la Clínica de Medicina Integrativa trabaja y cuál es la base filosófica del tipo de medicina que hacemos, que es la medicina integrativa. Afortunadamente, la medicina integrativa ya va teniendo un avance, es un nuevo modelo que, como bien se aprecia en esta pantalla, trata de hacer un cambio, sobre todo en los pacientes que tienen enfermedades crónicas. Para ello es necesario una serie de modificaciones, como bien ven, modificaciones en donde, entre otras cosas, el paciente adquiere una relevancia muy notable. Pasa de ser un ser pasivo a ser un miembro muy activo de su proceso de sanación. Estamos hablando de una medicina que aborda globalmente las características del paciente. Hasta ahora la medicina prácticamente se ha ocupado solamente de la parte biológica, de la parte más orgánica, a lo que nos han explicado, lo que hemos estudiado, lo que hemos practicado. Pero la medicina integrativa le interesa el conjunto del ser humano y sobre todo las interrelaciones que existen entre los distintos órganos, de tal manera que es una de las características, ese nuevo concepto de una nueva fisiopatología, una nueva interrelación de los sistemas, de los órganos, de los tejidos. Y por supuesto también de todo lo que tiene que ver con los aspectos emocionales y lo mental. Cuando exponemos esta gráfica y vemos las líneas de fuerza como están descritas en la parte izquierda de la pantalla, pues reconocemos una de las partes más importantes que tiene el ser humano, que son sus aspectos de carácter emocional. En este modelo, el paciente tiene que tomar las riendas y se involucra en un camino de restitución de la salud y, por lo tanto, pasa a ser un sujeto activo de la gestión de su salud y debe hacer cambios. Y los cambios muchas veces tienen una respuesta hostil en el ambiente, ¿no? en los aspectos cercanos, de tal manera que el propio paciente tiene que hacer frente a la adversidad de estos cambios. No siempre es fácil. La medicina y aquellos que practicamos la medicina integrativa tratamos de apoyar a los pacientes para lograr fundamentalmente un cambio que permanezca a lo largo de su vida. El objetivo de esta ponencia, por lo tanto, que hemos comentado, tiene un sentido divulgativo, es la idea de conocer más. Hablaremos básicamente de la anatomía y función de la mama y de algunas de las ventajas de las exploraciones no agresivas y, sobre todo, trataremos de enfocarnos en hábitos sanos. Y nos haremos una pregunta.
si hay algo más allá de la mamografía, ¿no? En las ventajas comparativas que hay cuando se compara la mamografía con la ecografía ductal de mama, si se le añade el Doppler y una nueva técnica incorporada que es la pletismografía. La mama se puede asemejar a una margarita. Fíjense la disposición anatómica. El pezón, la areola, los ganglios linfáticos. Vean la estructura de la glándula. Es una glándula externa al cuerpo. Esto tiene ventajas para su exploración, ventajas que luego veremos no se han cumplido realmente las expectativas. Vemos cómo está rodeada de tejido graso, la proporción de tejido graso, de tejido fibroso, es una individualidad de cada mama, y cómo hay una serie de lóbulos en un número que van de 15 a 20, que como los pétalos de una margarita desembocan todos en el pezón, ¿no? Cada uno de estos pétalos tiene un conducto, un ducto. Ese ducto, si hacen la imagen ustedes de un racimo de uvas, le quitan todas las uvas y ven tridimensionalmente esa estructura, pues ese es el ducto que normalmente una mama tiene en condiciones de no lactancia. Porque claro, la mama también es un órgano que sufre, que realiza enormes transformaciones a lo largo de la vida. No es lo mismo la mama de una niña, no es lo mismo la mama de la mujer ya en la pubertad, de una mujer adulta, de aquella que está gestando, de aquella que está lactando, la mama posmenopáusica, la mama senil. A lo largo de la vida, los cambios de todo tipo, principalmente de las influencias endocrinas, provocan modificaciones en la estructura, en la composición, en la consistencia de este órgano. Si nos fijamos un poco más, desde un punto de vista más histológico, estamos viendo en la parte izquierda de su pantalla cómo los ductos van a desembocar perfectamente en el pezón, y si vemos histológicamente en un corte histológico, vemos longitudinal cómo este ducto, este conducto galactóforo, tiene una característica que quiero destacar, y es que si se fijan, ven una fila a cada uno de los lados de este ducto, teñida de una coloración. Esta es una técnica de hematoxilina eosina clásica, y ven un ribete de células, ¿verdad? Esas células epiteliales son las responsables precisamente del origen del carcinoma ductal de mama. Por eso se habla de carcinoma del ducto de la mama. Es aquí donde inicialmente se originan las transformaciones celulares que, si rompen la estructura que le envuelve, una vaina de protección, es cuando comienza a aparecer ya el típico tumor que todos estudiamos y todos conocemos. Pero fíjense bien en este epitelio, porque sobre este epitelio es el que sobreinciden características de todo tipo, influencias de todo tipo. Este epitelio ductal, lo volvemos a ver aquí, ¿no? Es realmente, podríamos decir, el todo. Y si se fijan en la parte de abajo, en una coloración, yo diría que naranja, no sé cómo lo verán ustedes, ven un corte no longitudinal y luego un corte en una sección de este ducto. Ven el ribete de células del epitelio, de ese epitelio del ducto mamario. Y entonces vamos viendo cómo se van produciendo las transformaciones que llegan al final a producir un cáncer, un tumor invasivo del ducto. De aquí, ¿qué observamos? Observamos varias cosas. En primer lugar, que el proceso de transformación de una célula normal a una célula cancerígena no es inmediato, que muchas veces en el tiempo podemos hablar de meses o incluso de años, de influencias que el organismo trata de compensar, que cuando no logra compensar,
pues entonces se desborda. Estamos hablando, por lo tanto, de un tiempo. Y estamos hablando también de un precáncer, un concepto que es precáncer. De tal manera que el diagnóstico precoz del cáncer deberíamos situarlo realmente en una nueva idea, que es el diagnóstico del precáncer. Esto es algo que luego trataremos de explicar un poco más. Ese diagnóstico del precáncer es el que nos sitúa realmente en una posición correcta para un tratamiento precoz. Siempre digo que la mejor manera de tratar el cáncer es evitarlo, y hacer todo lo posible por llevar hábitos adecuados y que eviten el desarrollo del tumor. Fíjense en esta diapositiva, porque luego retornaremos a ella en distintos conceptos. Volvemos otra vez a la misma diapositiva. Vemos histológicamente distintas secciones de cómo va evolucionando un tumor. Es cierto que hay una predisposición genética, que puede haber una predisposición genética, y de hecho hay todo un conjunto de estudios que hoy en día sirven para identificar los distintos subtipos de tumores y de cómo estos van a evolucionar, incluso cómo, dependiendo de las características que tienen esos tumores, pues hay distintos tipos de tratamiento de quimioterapia. Esto es algo que se ha ido avanzando mucho en los últimos años y desde luego ha permitido una selección de los tratamientos y que estos tratamientos tengan cada vez más éxito. Si se fijan en la mamografía de esta diapositiva, vemos una de las características que el médico observa en una mamografía, que son esas microcalcificaciones. La microcalcificación, la calcificación. ¿Qué significa la calcificación realmente? La calcificación lo que significa es que ya ha invadido, ya se ha producido una ruptura del ducto mamario. Y esa calcificación es el resultado de una respuesta del sistema inmunitario, de una respuesta periinflamatoria. Porque claro, alrededor del tumor hay una respuesta de defensa, ¿no? Vemos, por lo tanto, que cuando en realidad la idea de diagnóstico precoz del cáncer con el uso de la mamografía es una idea realmente pues errónea, porque ya estamos llevando un diagnóstico tardío. La presencia del diagnóstico precoz, por lo tanto, vinculada a la mamografía, no se puede decir que sea así, ¿no? La mamografía ya hace un diagnóstico tardío, puesto que la calcificación significa que ya se ha producido una ruptura del ducto. Algo muy importante también en relación a toda la fisiología de la mama es su sistema de drenaje de los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos y el llamado ganglio centinela, ¿no? Ese ganglio centinela es el que en realidad también los cirujanos, cuando hacen una intervención, biopsian para observar si ha llegado hasta ahí o no el tumor, porque la situación en su estadiaje será distinta. Fíjense la distribución que tiene el sistema linfático de la mama. Y fíjese también los ganglios linfáticos que hay alrededor de la axila. Este es el momento para dar un aviso a las mujeres cuando usan determinados cosméticos y usan determinados desodorantes, algunos de ellos que tienen muchos productos químicos y los usan diariamente durante años. Es muy recomendable, yo les recomiendo, que utilicen productos de cosmética, principalmente todos aquellos que se aplican a la axila, que sean lo más natural posible y que tengan el menor número de productos químicos, puesto que ese drenaje del sistema hacia la axila también establece una relación, ¿no?, con el tejido mamario. Desde hace tiempo ya empezamos a conocer las características de la célula tumoral, porque hubo un tiempo en la oncología en donde se trataba el tumor sin conocer realmente
a cuáles eran las características de la célula tumoral. Hoy en día todavía sigue existiendo un sesgo. Hubo una decisión en su momento de enfocarse hacia el estudio genético, estudiar la genética, la evolución genética, los cambios genéticos. El cáncer era un problema genético y por lo tanto, ante una alteración de un oncogen, pues el resultado sería encontrar un fármaco que bloqueara esa actividad de ese oncogen. Claro, las posibilidades son infinitas porque los cambios que cada vez se han descubierto son enormes. En cambio, se ha dejado de lado un aspecto que ahora se está recuperando afortunadamente, que es todo el enfoque metabólico del cáncer. Es decir, qué circunstancias metabólicas tiene esta célula y qué diferencias metabólicas tiene esta célula para poder acotarla, para poder cercenarla y bloquear su metabolismo. Uno de los artículos más conocidos que ayudaron más a conocer los cambios de la célula tumoral están ahí, la causa unitaria del origen del cáncer, que publicado en su momento en los llamados hallmarks, ¿no? Las características que tenía del cáncer, y ahí están expuestas, como pueden ver en la diapositiva, algunas de estas características que tiene la célula tumoral. El proceso tumoral necesita de tiempo, necesita de muchos desequilibrios sobre efectivamente una serie de alteraciones metabólicas que posiblemente lo que generan es un conjunto de alteraciones luego genéticas, ¿no? ¿Qué factores juegan las mutaciones genéticas? ¿Qué ocurre con el cambio metabólico que hay en estas células? ¿Cómo afecta el ambiente celular? Son preguntas que todavía nos hacemos, ¿no? Entonces, hay un denominador común que, como insisto, se está estudiando cada vez más, que es el metabolismo de la célula y la posibilidad de cercenar o de reprogramar metabólicamente a esta célula, que de alguna manera, al recibir distintas agresiones, responde tratando de evitarlas hasta que llega un momento en que ya sencillamente no se descuelga de cualquier tipo de control. Distintos datos y cifras procedentes de la Sociedad Española de Oncología, en este caso del año 2019, se observan el número importante de fallecimientos que hubo ese año. Cerca de 113.000 personas fallecieron de cáncer en general, y viene el número de fallecidos por cáncer de mama específicamente unos 6.000, casi 6.500 personas. El gran problema es que a pesar de todo el conocimiento y del avance, a pesar del desarrollo de nuevas terapias y de nuevos fármacos, el número de casos de cáncer epidemiológicamente cada vez aumenta y lo hace a un ritmo mayor de las previsiones que se tenían. De tal manera que los datos son apabullantes, ¿no? De alguna manera hay que empezar a pensar de otra forma para poder tratar de romper esta tendencia a que el cáncer sea una enfermedad que cada vez es más frecuente y sobre todo que en el caso del cáncer de mama cada vez afecta a gente, a personas, a mujeres más jóvenes. ¿Cuáles son las razones de esto? Pues muchas veces las razones están en el estilo de vida, en una dieta inadecuada, en que hay menos lactancia, en que hay influencias externas, medioambientales, por cosméticos, por tóxicos, y que esos factores añadidos a los que ya pueden existir, pues están provocando un incremento en el número de casos. Se diagnostica mejor, es cierto, antes, pero la pregunta no es si hay mayor o menor supervivencia, ¿no? No es si hay mayor calidad de vida, sino si hay mayor supervivencia, ¿no? Y esta es una pregunta
que todavía no tiene respuesta. Fíjense los factores recogidos de riesgo en España por cáncer, de lo que un estudio realizado, y cómo muchos de ellos son hábitos modificables. Fíjense cómo es el tabaquismo, el consumo de alcohol, la hipertensión, factores relacionados con la dieta, la obesidad, la hiperglicemia, la diabetes mellitus de tipo 2, todos ellos modificables. Si lográramos conseguir una modificación de estos factores, la pregunta es cómo se reduciría no solamente el cáncer de mama, sino muchas de las enfermedades crónicas que nos azotan hoy en día. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos saber? ¿Cómo podemos actuar? Hay algunas cuestiones que quizá desde un punto de vista filosófico deberíamos tener. En primer lugar, conocer siempre ayuda. El conocimiento nos hace más libres, nos permite no ser seres pasivos en lo que digan las autoridades o lo que diga el médico. Es cierto que debemos tomar en un mercado persa de información como hoy en día, con un gran número de noticias falsas, intencionadas o no, debemos tomar fuentes de información fiables y cuestionarlas siempre. Y sobre todo, incidir mucho en el capítulo de la prevención y promoción de la salud documentada. Y exigirlo a través de, como ciudadanos, para que las políticas públicas de los gobiernos dediquen dinero, recursos y esfuerzos a este capítulo, a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades. A la pregunta, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo controlar? ¿Qué está en mi mano? Pues veremos que hay muchas acciones que se pueden realizar y que hay que ocuparse y no preocuparse. Este es uno de los grandes instrumentos que todo el mundo conoce, la mamografía, que se ha, digamos, ha tenido una exposición como técnica especialmente buena para la detección precoz del cáncer de mama. El problema de esta técnica es que tiene muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. Entonces, deja de ser una prueba realmente ideal. Y tiene además otro defecto fatal, que es que depende de la edad. Las mujeres que tienen más de 55 años, la prueba les puede resultar positiva. Pero en las mujeres que tienen entre 40 y 50 años, esta prueba genera demasiados falsos positivos. De tal manera que bueno, habría que preguntarse cuál es la razón por la que esta prueba ha tenido tanta repercusión y los gobiernos han preconizado, en general, todos, una política de uso masivo. Y quizás sea porque el ser humano es una especie muy visual y necesita para querer ver. Y de alguna manera ver el cáncer en su forma precoz, en su forma incipiente, parece que debe ser una manera para prevenirla. Pero ¿qué es lo que mata al paciente con cáncer? Lo matan las metástasis. De tal manera que tratar de detectar tumores premetastásicos es lo que realmente salva vidas. Y eso no depende de que si el tumor es pequeño o el tumor es grande. Aquí el tamaño realmente no importa hasta cierto punto, porque una mamografía es también una foto fija y como cualquier foto, todas son fieles, ¿no? Como decía el fotógrafo Abingdon, y ninguna es realmente la verdad. De tal manera que se han hecho ya distintos estudios publicados donde colocan a la mamografía en el plano que le corresponde. Es cierto que, por lo tanto, las mujeres mayores de 50 años tienen más posibilidades de verse beneficiadas de una política de uso de mamografías adecuadas y, en cambio,
las mujeres menores de 50 años, pues ya tenemos que aceptar por los datos que tenemos que no es una evaluación beneficiosa. Pero, sin embargo, existe una presión creciente social para que se sigan financiando con fondos públicos estas prácticas, ¿no? De tal manera que, fíjense, en este estudio, alrededor de un 5% de las mamografías de detección son, en este caso, son positivas o sospechosas de ser positivas. Pero de todas ellas, entre el 80 y casi el 92%, 93% eran falsos positivos. Un falso positivo no es baladí. Significa que detrás de él va a haber seguramente la realización de una nueva mamografía, la realización de una punción y mucha ansiedad innecesaria y a veces procedimientos adicionales de cirugía, con lo que el beneficio obtenido pues se puede decir que es en este grupo no muy marginal, con costos enormes. Es necesario encontrar otro modelo. Entonces, se han planteado los denominados estudios genéticos y el consejo genético, pero independientemente de que se puede considerar que solamente en casos muy determinados el cáncer de mama tiene un componente hereditario, principalmente vinculado al famoso BRCA, ¿no? Hoy en día se puede decir que no es una enfermedad hereditaria y que el componente genético pues, también es de carácter dudoso. ¿Y si no espero a que aparezca la primera lesión? Si me dedico a prevenir. Fíjense en esta diapositiva. Hablamos de hiperestrogenismo. Hiperestrogenismo se puede producir, como bien ven en la diapositiva, por muchas circunstancias. Primero, porque existe sencillamente un hiperestrogenismo por déficit de progesterona, o exista un exceso en la producción de estrógenos, o exista un hiperestrogenismo por la presencia de distintos disruptores estrogénicos externos, principalmente los tóxicos medioambientales. He puesto ahí el ejemplo del bisfenol A. Y también puede haber un hiperestrogenismo por un déficit en el metabolismo de los estrógenos, en donde hay una eliminación inadecuada y en donde simplemente la presencia de un conjunto de alteraciones en la microbiota intestinal, la disbiosis intestinal, provocan que los estrógenos que van a ser eliminados procedentes del hígado en su metabolismo sean reubicados, reutilizados en una recirculación enterohepática, pero esta vez incorporados como una forma química distinta, en forma de 16-hidroxiestrona. Esta forma, en donde hay predominio de esta forma química de 16-hidroxi frente a una forma que es 2-hidroxi, es claramente procancerígena. De tal manera que ya encontramos los distintos matices que hay. Estamos hablando, por lo tanto, de reducir los niveles de estrógenos, que estos estrógenos, sobre todo el 17-beta-estradiol, no esté constantemente activo, que haya un equilibrio hormonal, y ese equilibrio hormonal no es solamente endógeno, tiene que ver con la presencia de tóxicos medioambientales, tiene que ver con la presencia de unos procesos de detoxificación hepática correctos, tiene que ver con unos procesos de microbiota, con una microbiota que esté correcta, y también tiene que ver con lo que, por ejemplo, tiene que ver con la masa grasa, la cantidad de masa grasa que tiene una mujer, porque esa masa grasa funciona no simplemente como un sobrepeso, sino como un auténtico órgano metabólico, transformando distintos precursores de estrógenos en estrógenos, ¿no? A través de unas enzimas que se denominan aromatasas. Bloquear las aromatasas es una forma habitual que tiene la oncología hoy en día, especialmente en los tumores que son hormonodependientes. Es posible
como luego veremos, utilizar bloqueadores de las aromatasas que son más naturales y que pueden hacer un capítulo en la prevención. El hiperestrogenismo es precancerígeno. Hay un conjunto de tumores que están vinculados a un exceso de hormonas estrogénicas, y que pueden ser reducidos o minimizados tratando de encontrar un equilibrio entre estrógenos y progesterona. Vean, he puesto una lista rápida de distintos nutrientes y alimentos que evitan el hiperestrogenismo. Desde las crucíferas, que poseen el fantástico indol 3-carbinol, que favorecen el metabolismo hacia el 2-hidroxi y no hacia el 16-hidroxi, acuérdense. Los lignanos, el lino, que inhibe las aromatasas y reduce la circulación enterohepática. Algunas isoflavonas, de las cuales quizá la más importante es el té verde, que llegan a disminuir la actividad del 17-beta-estradiol, que es el estrógeno más potente. Hay 3 estrógenos, 17-beta-estradiol, estrona y estriol. Y entre los cuales hay que también reconocer el resveratrol. El resveratrol es una de las sustancias que tiene un efecto más antiproliferativo. Los flavonoides, algunos de los cuales son inhibidores de las aromatasas, pero también generan un proceso de bloqueo de la neuroinflamación. Por supuesto, el capítulo de los puerros, de las cebollas, de los ajos, que contienen quercitina y que muchos de ellos tienen estudios científicos avalados. El uso adecuado de los omega 3, que van a reducir las prostaglandinas proinflamatorias de la serie 2, y favoreciendo las series 1 y 3 que son antiinflamatorias, entre las cuales están desde luego el pescado marino graso de pequeño tamaño, el cáñamo, las nueces o el aceite de linaza, desde luego el aceite de oliva, la curcumina, que disminuye la interleuquina 6, que es un mediador de la respuesta inmune, la canela, las vitaminas C, E y la vitamina D, que desde luego tiene un capítulo aparte. Podríamos dedicar una conferencia a la vitamina D, como a la vitamina C, o como a cualquiera otro de las sustancias que están aquí señaladas. Si controlamos el tabaquismo que todavía existe en las mujeres, especialmente en las mujeres jóvenes, lograríamos un gran avance. Hay una relación clara entre el tabaquismo activo y los riesgos del cáncer de mama, por diferentes estudios. Es un factor a considerar muy importante. No se está haciendo una campaña adecuada, especialmente en las mujeres jóvenes. Y se está comprobando por datos que muchas mujeres jóvenes, muchas adolescentes, vuelven a tener un consumo exagerado de tabaco, a pesar de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Algo se está haciendo mal y algo se debería empezar a hacer de otra manera. Sobre alimentación y nutrición y factores relacionados con el cáncer de mama y otros tipos de cáncer, ya hay muchos estudios. No es posible mirar hacia otro lado en relación a este tema. Les pongo un ejemplo de uno de los libros que puedo recomendar. Hay muchos para que ustedes lo lean. Seguramente conocen este informe. Y está puesto ahí algo muy radical que hablan en el estudio de China. Caseína igual a cáncer. La caseína es la proteína de la leche. De tal manera que la caseína, por distintos estudios, se sabe que hace crecer las células cancerígenas. En tumores, es cierto, de placas de Petri y en roedores. Esto conlleva que reducir las harinas refinadas, reducir los lácteos o evitar su consumo llevando una dieta antiinflamatoria es hoy en día una práctica que evita el cáncer. ¿Qué cambios en la dieta se podrían hacer? ¿O qué saben nuestros médicos sobre nutrición? La realidad es que sabemos poco, ¿no?
Yo cuando terminé la carrera, cualquiera que hubiera leído el Vogue, siempre lo digo, en una revista cualquiera, dedicada a lo que se llaman revistas de mujeres de entonces, ¿no?, que dedicaban un capítulo a la alimentación o a la nutrición, sabían más de nutrición que yo como médico. Poco me explicaron. Pero, y sin embargo, es un instrumento de primera intención en la prevención y en el tratamiento de cualquier enfermedad. Nosotros en CMI, todos nuestros pacientes reciben un programa nutricional, especialmente los pacientes que tienen cáncer. Hay algunas características que les pueden suscitar en esta diapositiva interés, algunas normas básicas. Fíjense cómo está resaltado el tema del azúcar, ¿no? No al azúcar. El azúcar es un disacárido, no es glucosa, y por lo tanto el papel, los diferentes estudios que tienen el consumo elevado de esta sustancia para numerosas enfermedades crónicas de base inflamatoria, y no solamente el cáncer de mama. Las características de una dieta antiinflamatoria serían las aquí señaladas. Desde luego hay que buscar que sea lo más ecológica y natural posible, y desde luego que sea de temporada, predominantemente en vegetales y balanceada en grasas poliinsaturadas. Hay grasas buenas, esas grasas buenas hay que comerlas, las necesita nuestro cerebro. El colesterol es una base en su ciclo bioquímico, en su estructura bioquímica, es una base esencial para el desarrollo de diferentes sustancias que nuestras células necesitan. El problema no es el colesterol, el problema es la inflamación, y eso ya se está empezando a conocer. Muchos estudios sobre las relaciones entre un déficit de vitamina D3 y cáncer de mama. Es necesario medir los niveles de vitamina D en todas las mujeres y además alcanzar niveles correctos en sangre, muchos de los cuales están en infradosis. Y por supuesto, pongo aquí algún ejemplo de otras cosas, oligoelementos, entre ellos el zinc. O, como estábamos hablando de la toxicidad, pues aquí hay una diapositiva que relaciona toda la toxicidad medioambiental, que cada vez tenemos más, con distintas enfermedades, entre las cuales el cáncer de mama es una de ellas. Se puede decir que la medicina del presente y la del futuro va a estar muy relacionada, no solamente como vemos ahora con los virus, sino también con los tóxicos medioambientales, que no se ven, ¿no?, y que están ahí, y que nos acechan, y que los tiene hoy en día todo el mundo, porque generan disrupción. Son sustancias que se mezclan, que entran en nuestro cuerpo y nos salen, que les gusta el tejido graso y que además actúan sobre receptores de tipo estrogénico, produciendo una estimulación falsa y generan mutagenicidad, generan neurotoxicidad y además pueden transmitirse esa mutabilidad a distintas generaciones, de padres a hijos. Volvemos otra vez al control necesario del metabolismo de los estrógenos. Fíjense en la vía de la esteroidogénesis, cómo las relaciones que hay entre la androstenediona, la estrona, la testosterona, el estradiol, y cómo ahí hay un conjunto de reacciones facilitadas por estas enzimas denominadas aromatasas. La aromatización es necesario conocerla de cada paciente y tratar de bloquearla en cada caso. El ratio 2:16 es un ratio útil, es un ratio que se puede medir en orina y que permite, entre otras cosas, orientar a la mujer hacia un modelo nutricional, orientar a la mujer hacia el consumo de determinados probióticos y hacer todo lo posible por ayudarla en un equilibrio mayor de los niveles de estrógenos adecuados.
Cuando se realiza una historia clínica global, cuando se hacen determinadas analíticas sanguíneas, midiendo la relación entre el zimo y el cobre, los valores hormonales, los parámetros inflamatorios, el nivel de vitamina D, cuando en nuestro caso, como es algo que aquí hacemos, utilizamos el estudio sistémico de Medtronic, y junto a la ecografía ductal de mama, nos permite hacer o tratar de hacer un auténtico diagnóstico precoz de una lesión, en donde yo trato de identificar no ya que se ha producido una ruptura en el ducto y por lo tanto veo una calcificación, y en gran parte llego tarde, sino trato de identificar qué grupos celulares de un tejido están con una tensión, tratando de adaptarse y transformándose, de tal manera que procuro localizar y medir la intensidad de esa alteración y encontrar factores, instrumentos que puedan estar influyendo. Por ejemplo, qué cargas virales tiene una mujer en relación a su alteración en su patología mamaria, o la presencia de tóxicos medioambientales, o cómo están sus niveles hormonales en ese proceso que se ha denominado carcinogénesis. La carcinogénesis es la evolución. Ya no localizo el tumor, no, trato de atacar el precáncer. Para eso es necesaria una evaluación individual, establecer luego una política de dietas antiinflamatorias, de hábitos, corregir los hábitos inadecuados, por supuesto controlar los biorritmos, incluso controlar el sistema adrenal y el estrés, la insuficiencia adrenal subclínica, y proteger a la glándula mamaria con un control metabólico estrogénico, con aspectos de micronutrición y con inhibidores de la aromatasa naturales. Este es un ejemplo del resultado de un análisis sistémico de Medtronic. En ella podemos identificar cómo una paciente con cáncer de mama tiene una serie de tóxicos que se pueden observar, ¿no? Aquellos que están señalados en rojo, y que algunos de ellos están relacionados con su mama. En este caso, nosotros pudimos relacionar el cáncer de su mama con la presencia de exceso de dieldrinas, que es un tipo de sustancia tóxica. Como esta paciente, toda esta situación de acidosis del tercer espacio, del espacio mesenquimal, favorecía ese proceso carcinogénico, y cómo además existía permeabilidad intestinal en esta paciente, en su momento, ¿no? A una determinada fecha, y cómo el tratamiento trataba de ir mejorando la situación de la paciente. El nivel de cortisol, por supuesto, que tenía en exceso, y también, fíjense, la presencia de la alteración en la dehidroepiandrosterona, sus niveles de dopamina afectados o de acetilcolina, que indicaban el estrés, ¿no?, que estaba soportando. ¿Y qué es la ecografía ductal de mama? Pues la ecografía ductal de mama es una técnica descrita en el año 1987, a finales de los 80, por el radiólogo francés Michel Toubol. Michel Toubol tuvo la genial idea de cambiar la orientación del ecógrafo, de tal manera que en vez de utilizar la visión por segmentos de la mama, por cuadrantes, en donde yo observo múltiples secciones de un cuadrante de esos ductos tridimensionales, pues le cambió la orientación. Y simplemente, al cambiar la orientación en la mama y colocar el sistema en relación a como si fueran las agujas de un reloj, de tal manera que iba girando, siguiendo las agujas de un reloj alrededor de la mama, tomando como punto de referencia el pezón, dibujaba en la imagen, como pueden observar en la imagen que tienen de esta ecografía, toda la línea ductal. La mama que están viendo ahora mismo es esta, y ven completamente los ductos cómo se dibujan
a lo largo de un aspecto longitudinal. De tal manera que cuando se produce una lesión dentro de este ducto, la capacidad de diagnóstico precoz es muchísimo, muchísimo mayor. Fíjense una lesión típica tumoral, en donde hay una ruptura del ducto, en donde hay una inflamación alrededor y en donde todavía, ¿no?, en esta lesión, desde un punto de vista de la mamografía, no se vería nada. Otro ejemplo de una lesión observada, tumoral, con la ecografía ductal de mama, en donde se ve cómo hay una ruptura en la dirección del ducto, hay una inflamación que trata de bloquear el tumor, hay extensiones secundarias por distintos canalículos y hay otra de las características, y es que asciende hacia la piel siguiendo los ligamentos de Cooper, que son unos ligamentos que sostienen físicamente a la mama vinculados a la piel. Si a esto se le añade el uso reciente de la pletismografía, que es una técnica muy reciente, de tal manera que los primeros estudios se han hecho en torno a los años 90, la pletismografía permite identificar la carga de tejido conjuntivo que hay en una lesión. Cuanto más tejido conjuntivo exista en esa lesión, más orientación tiene hacia un proceso de carácter maligno. Entonces, a través de un espectro de colores, como pueden observar, ¿no?, podemos identificar lesiones que desde el punto de vista ecográfico tradicional sí son claramente benignas, pero que podían tener alguna sugerencia de ser biopsiadas por alguna de las características que aquí existen. Con la pletismografía, ¿no?, nos permite identificar claramente dónde está un proceso tumoral y ya pincharlo, y ya sí hacer una punción con aguja fina muy seleccionada. La pletismografía, junto a la ecografía ductal de mama, junto a todo lo que hemos visto de forma anterior, permite un diagnóstico en situación de precáncer. Y este es un ejemplo de una clasificación internacional que hay ya del uso combinado de la técnica de ecografía ductal de mama junto al Doppler y junto a la elastografía. El resultado, por lo tanto, permite, ¿no?, obtener imágenes que son mucho más cercanas a un diagnóstico precáncer. Muchas gracias. Espero que haya servido de algún flash de información de todo lo que hemos visto. Nos veremos.